Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy les traigo un tema súper interesante, un tema que se me ocurrió gracias a un suscriptor que me preguntó sobre la diferencia cultural que podría existir en Kazajistán entre los más jóvenes y los más ancianos, quizás en el punto de vista de las tradiciones. Así que hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cuáles son las diferencias y las contradicciones que podrían existir entre la parte más moderna de Kazajistán y la parte quizás decir, más rural en sentido a las tradiciones, por ejemplo, ciudades tan importantes como Almaty y Astana, que vienen siendo las metrópolis, cómo se vive la vida si se compara con la vida de las ciudades más de campo. También decidí hacerlo desde el punto de vista comparativo con respecto a nuestra cultura latinoamericana, cuáles de estas tradiciones se pueden parecer más o menos, cuáles no. Y bueno, pienso que es un tema muy interesante, así que sin más preámbulos, vamos allá. No sin antes decirte que yo soy Isaac Real, músico, cantante, poeta, loco y hasta youtuber. Así que por eso también soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Vivir en Kazajistán siendo latino es una experiencia que te cambia la forma de mirar el mundo. Es como vivir entre dos tiempos distintos, uno que corre a toda velocidad, lleno de pantallas, luces y edificios modernos, y otro que parece haberse detenido en las costumbres más antiguas, en la sencillez, en la familia y en las raíces. Esa dualidad entre la ciudad y el pueblo, entre la modernidad y la tradición, es algo que se siente en cada rincón de este país. Yo como cubano estoy acostumbrado a esa mezcla de modernidad y atraso, porque en Cuba también uno vive con los pies en dos épocas diferentes. Pero aquí en Kazajistán esa diferencia se siente de otra manera. En las grandes ciudades como Almaty y Astana se puede caminar entre edificios de vidrio altísimos, centros comerciales gigantes, cafeterías con estilo europeo, autos eléctricos, pagos con el teléfono y gente vestida a la última moda. Todo parece sacado de una ciudad moderna de Europa, pero basta con manejar unas horas hacia las afueras para que empiece a cambiar el paisaje, no solo el físico, sino también el mental. En los pueblos la vida se desacelera, no hay tanto ruido, ni prisa, ni luces. Allí todavía se siente el peso de la tradición, la gente se saluda con respeto, las familias se conocen entre sí y los valores son mucho más conservadores. La modernidad todavía no ha borrado las costumbres que vienen de siglos atrás, y eso, para un latino, especialmente para un cubano, puede ser tan fascinante como desconcertante. En las ciudades kazajas, por ejemplo, la juventud está completamente conectada al mundo global. Hablan inglés en su mayoría, visten como influencers coreanos, escuchan música internacional y usan redes sociales como si vivieran en Nueva York o Madrid. Son abiertos a las nuevas ideas, a los cambios, a la igualdad de género, a las relaciones modernas. En cambio, en los pueblos todavía domina el respeto profundo por la jerarquía familiar, las diferencias entre los roles del hombre y la mujer y la importancia del matrimonio tradicional. Una de las cosas que más me ha sorprendido es cómo aquí conviven el pasado y el futuro, uno al lado del otro. Puedes ver a una chica con el último iPhone entrar a una casa donde los abuelos todavía cocinan en horno de leña y se sientan en el suelo alrededor de una alfombra para comer. Y eso no les parece raro. Para ellos lo moderno no sustituye a lo tradicional, simplemente conviven. Esa convivencia entre lo nuevo y lo antiguo se nota mucho también en la forma en que se concibe la familia. En Kazajistán, la familia es sagrada, sobre todo en el mundo rural. Para ellos, la familia no es solo papá, mamá e hijos. Es una red amplia, abuelos, tíos, primos y hasta vecinos cercanos. Es común que varias generaciones vivan bajo el mismo techo y muy cerca una de otras. En eso, los kazajos y los latinos tenemos mucho en común. En Cuba también crecimos con esa idea de que la familia lo es todo, de que los mayores deben ser respetados y cuidados y que los lazos familiares no se rompen fácilmente. Pero hay una diferencia curiosa. En Latinoamérica, la familia tiene un componente emocional muy expresivo. Somos muy de abrazar, de hablar alto, de decir te quiero, de demostrar los sentimientos abiertamente. Aquí, en cambio, la relación familiar es más silenciosa. No se demuestra tanto con palabras, sino con actos. Un kazajo no te dice te amo fácilmente, pero te lleva comida a casa sin que se lo pidas, te repara algo, te ayuda a moverte. Esa es la forma de demostrar cariño.
En los pueblos kazajos, además, hay una figura que domina mucho la estructura familiar, que es el mayor, ya sea el padre, el abuelo o incluso la abuela. Su palabra tiene un peso enorme. Si el abuelo dice que algo no se hace, no se hace. Y no hay ninguna discusión. En ese sentido, el respeto hacia los mayores aquí tiene una fuerza que en muchos países latinos ya se está perdiendo. En Latinoamérica, poco a poco hemos ido modernizando las relaciones entre padres e hijos, buscando más libertad individual. Aquí todavía predomina el respeto absoluto por la autoridad familiar, aunque eso también está empezando a cambiar entre las nuevas generaciones. Hablando de generaciones, una de las cosas más interesantes es cómo la juventud urbana kazaja vive esa tensión entre la tradición y la modernidad. Ellos quieren viajar, estudiar fuera, tener relaciones más libres, decidir por sí mismos, pero a la vez sienten una fuerte presión de su familia y su cultura para casarse pronto, tener hijos y mantener los valores tradicionales. En Cuba o en otros países latinos, la juventud también quiere libertad, pero las presiones familiares son diferentes. Aquí, por ejemplo, el matrimonio sigue siendo una meta prioritaria. Si llegas a los 30 sin casarte, ya empiezan las preguntas, especialmente si eres mujer. Otra diferencia marcada entre la ciudad y el pueblo en Kazajistán es la forma en que se vive el tiempo. En la ciudad todo va rápido. La gente vive ocupada con horarios, trabajo, universidad, gimnasios, cafés, tráfico. En los pueblos el tiempo parece tener otro ritmo. Se desayuna con calma, se conversa sin mirar el reloj, se trabaja la tierra o se cuidan los animales y la vida gira alrededor de la comunidad. A veces, cuando visito algún pueblo, me da la sensación de estar retrocediendo en el tiempo, y eso tiene su encanto. También es interesante cómo en las zonas rurales todavía se mantiene viva la cultura nómada. Muchos kazajos del campo todavía conservan esa conexión con los caballos, con el campo abierto, con la hospitalidad extrema hacia los visitantes. Si llegas a una casa en un pueblo, te ofrecen té, pan, leche, comida, incluso si no te conocen. Esa hospitalidad es algo muy especial y aunque en América Latina también somos hospitalarios, aquí se convierte casi en una obligación cultural. Rechazar una invitación a comer puede considerarse una falta de respeto. En cambio, en la ciudad, la hospitalidad se vuelve más formal. La gente te recibe con amabilidad, pero ya hay una barrera más parecida a la occidental. En Almaty, por ejemplo, puedes vivir años en un edificio sin conocer a tus vecinos. En un pueblo eso es imposible. Todos saben quién eres, de dónde vienes y hasta qué comida comiste el día anterior. La diferencia entre ciudad y pueblo también se nota con la relación con la tecnología. En la ciudad todo es digital. Pagas el autobús con código QR, pides comida en una aplicación y hasta las abuelas tienen TikTok. En los pueblos, en cambio, todavía hay personas que prefieren el dinero en efectivo, los mercados tradicionales, las conversaciones cara a cara, y aunque puede parecer atraso, a veces es justo eso lo que hace la vida más humana. Como cubano viviendo aquí, muchas veces me sorprende ver cómo el país logra mantener ese equilibrio entre avanzar sin perder sus raíces. En Cuba, por ejemplo, muchas tradiciones se han ido perdiendo o se viven solo en las zonas más aisladas. En cambio, en Kazajistán, incluso en las grandes ciudades, ves a la gente celebrar las fiestas nacionales con trajes típicos, música tradicional y bailes antiguos. Hay un orgullo fuerte por la identidad cultural, algo que a veces en América Latina hemos ido dejando atrás en nombre de la modernidad. Y hablando de modernidad, hay que reconocer que Kazajistán está avanzando muy rápido. La juventud es ambiciosa, estudia, aprende idiomas, quiere viajar y prospera. Pero a diferencia de muchos países latinos, aquí la modernidad no significa rebelión contra la tradición, sino más bien una reinterpretación. Los jóvenes kazajos no buscan romper con el pasado, sino adaptarlo. En lugar de decir eso es viejo, dicen eso es nuestro. La visión de familia también cambia según el hogar. En la ciudad, las parejas jóvenes prefieren vivir solas, tener menos hijos y enfocarse en el trabajo. En el pueblo todavía se valora la familia numerosa y la unión entre generaciones. Eso crea un contraste muy visible. En la ciudad ves apartamentos pequeños con parejas sin hijos o con uno solo, y en el campo ves casas grandes llenas de niños corriendo y abuelos cuidándolos mientras los padres trabajan. Todo esto hace que vivir aquí sea una experiencia fascinante, porque al final, más allá de las diferencias, uno se da cuenta que la esencia humana es la misma. Todos buscamos pertenecer, sentirnos queridos, tener un hogar y compartir con los nuestros.
Lo que cambia es la forma de expresarlo. En Latinoamérica lo hacemos con risas, con música, con abrazo. En Kazajistán lo hacen con respeto, con silencio y con acciones, pero el sentimiento es el mismo. Y esa mezcla de modernidad y tradición, de ciudad y pueblo, de globalización y raíces, es lo que hace que este país tenga un encanto tan especial. Kazajistán es como un puente entre dos mundos, el pasado y el futuro. Y vivir aquí, siendo latino, te enseña que modernizarse no significa olvidar de dónde eres, sino aprender a caminar con un pie en cada lado. Te diré que este es uno de los videos que más me ha gustado hacer, porque tengo que confesarles que soy una persona bastante tradicional. Y quizás ese ha sido uno de los puntos que más me ha ayudado a adaptarme a la vida aquí en Kazajistán. Y bueno, pues nada, así termina este video, espero que les haya gustado. En este caso apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y también en los comentarios déjenme sus opiniones al respecto. Por aquí les estaré dejando el último video que subí, muy interesante también sobre estos temas de la vida y la cotidianidad en Kazajistán. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao.